acudir a Super Abarrotes 7 Estrellas, ubicado a unos pasos del Mercado Público Municipal. Ven y forma parte del Super Abarrotes 7 Estrellas. Un invitado especial. ¿Cómo está, teacher? Chinga. Es que voy a tocar un país y ando carrereando porque estoy levantando como dando tonto para llevar a Me acordé. Es la doctora Raquel. Bienvenidos a una emisión más de Cuidado tu Salud con el Dr. Wim. Audiencia. Hoy tenemos un programa especial, un programa espectacular donde nos estará acompañando doctor. ¿Quién nos acompaña? ¿De qué se trata? Y por ahí menciónenos porque ya arrancamos. Cuidado tu salud. Hola, ¿qué tal, mi estimado Quirico? Muy buenas tardes a todo el público de Comatitlán, a sus alrededores. Y pues el día de hoy nos va a acompañar una personalidad muy importante, una personalidad que pues conozco desde hace mucho tiempo. Durante el internado de pregrado estuvimos ahora sí compartiendo ese año juntos y pues el día de hoy nos complace tener en este momento a una urgencióloga, la cual pues obviamente es una personalidad que es muy dedicada en su trabajo y que en estos momentos está laborando para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella se llama doctora Raquel Baena. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Después de tanto tiempo nos volvemos a comunicar. Por ahí se cortó la llamada, por ahí vamos a tratar de que nos vuelva a marcar la doctora para que... Ahí está. Hola, muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted después de tanto tiempo ahora sí que la última vez que platicamos en vivo fue desde el internado, pero pues qué gusto que nos haya tomado la llamada y que pues vayamos a poder platicar de este tema que es muy interesante y que en urgencias día a día pues están presentes. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, doctora. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo ha pasado después de aquel internado en el 2013, ¿verdad, doctora? Así es, sí, en 2013. ¿Cuántas anécdotas de ese internado tendríamos aquí pues, que platicar? Pero pues el día de hoy nos complace tener el gusto de que nos pueda brindar esta plática el día de hoy. Y bueno, platíquenos un poquito acerca de usted, doctora. ¿A qué se dedica? ¿Qué especialidad tiene? ¿Dónde la realizó? Y actualmente, ¿dónde está laborando? Buen día. Yo, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta al saber de ustedes que están haciendo esta gran labor de informar a las personas y de expandir el conocimiento más allá de los hospitales. Yo soy la doctora Raquel Baena, soy médico especialista en medicina de emergencias, egresada del Hospital General Regional 196 del IMSS y avalada por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente pues también soy avalada por la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y también por el colegio. Labora en el turno nocturno del Hospital General de Zona número 2 en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, ese es uno de los hospitales del Seguro Social con mayor concentración a nivel estatal, doctora. Ya me imagino, ahora sí que qué carga de trabajo va a estar teniendo, pero sobre todo que los pacientes estén tranquilos de que están en buenas manos. ¿Sí me escucha, doctora? Bastante. ¿Se escucha un poquito cortado? Se escucha cortado. Tal vez es la señal, pero nosotros también escuchamos un poquito bajito, pero sí la logramos escuchar bien. De hecho, pues a ver si la señal se compone un poquito mejor, o si no, podría volver a marcarnos y tal vez eso pudiera mejorar un poquito la señal. No sé usted, pero sí la escuchamos, sí la escuchamos. Sí, se escucha, porque sí, yo escucho un poquito cortadito, pero... Si quieren, cuelgue y vuelva a marcar, tal vez si eso mejora la llamada. Ok, entonces vuelvo ya.
Ok, es que recuerden que estamos teniendo lo que es señal mala desde el jueves. Venía la señal y pues vamos a ver. Sí, bueno, ¿nos escucha, doctora? Así es, ya es mucho mejor. Yo creo que es la señal. Aquí sufrimos mucho de la señal aquí en Villa Comatitlán y por supuesto al hacer un programa en vivo, pues estas fallas técnicas pues, suelen suceder en un programa en vivo. Nada es grabado, todo es en vivo, doctora. Excelente, sí, probablemente sea eso. Bueno, pues vamos a entrar en tema porque el día de hoy, doctora, creo que por cuestiones de algunas actividades que tenemos ahora sí en la radio, pues vamos a tratar de dar el tema que es muy extenso. Vamos a tratar de resumir, son prácticamente 3 temas que hay que resumir en uno solo, pero pues tratar de darlos lo más conciso para que las personas nos entiendan, e incluso pues hay colegas que también pues nos ven, ahora sí que nos hacen comentarios, nos preguntan, y bueno, esto es una retroalimentación para todos. De hecho, pues en lo que podemos aportar, vamos a ayudar, y en lo que podemos ahora sí que dejar en cada una de las personas, también lo vamos a hacer. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de las complicaciones de la diabetes, de los estados de hiperglicemia, o sea, la glucosa muy elevada, que es lo que nos llega a ocasionar, qué enfermedades, y la glucosa muy baja, o los estados de hipoglucemia, qué enfermedad o cómo es que se manifiesta esa enfermedad. Si gusta, doctora, podemos empezar con los trastornos hiper, ¿no? Sobre todo aquellos que se manifiestan con la glucosa muy elevada. ¿Qué nos podría platicar de ello? Bueno, pues en estos casos consideramos principalmente 2 eventualidades: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Estas pues se consideran como una emergencia hiperglucémica de las más serias y peligrosas para la vida en el paciente con diabetes ya diagnosticada y en pacientes que apenas acaban de debutar. Ok. Para empezar con la primera pregunta. Aquí, pues obviamente a nivel nacional la diabetes es una de los problemas de salud pública que el gobierno ha estado invirtiendo mucho en la detección de esto, en el tratamiento de esto, pero solamente en los pacientes diabéticos se puede dar estos estados, o puede haber en algún otro tipo de pacientito. Estas alteraciones comúnmente se consideran pacientes diabéticos. Comentaba, pacientes con diagnóstico ya de diabetes, y en pacientes que no se conocían aún, pero que empiezan o debutan con estas alteraciones. Ok, muy bien. Y en su práctica diaria, ¿qué tantos pacientes con este diagnóstico ve por guardia o por turno? Es frecuente, realmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución donde abarca, digamos, bastante población, pues es demasiado frecuente por guardia encontrar 1 o 2 pacientes por lo menos con estas alteraciones. Sí, porque yo soy médico especialista en medicina familiar, igual egresado del Instituto Mexicano de la unidad número 11 de aquí de Tapachula. Y pues nosotros nos dedicamos primeramente a hacer el primer contacto, ¿no?, de estos pacientitos. Y realmente en las unidades así pequeñas donde laboramos, pues no es una gran demanda de este tipo de patologías. Lo que sí hemos visto más frecuentemente son pacientes con hipoglucemia, porque ese es muchísimo más frecuente, que vamos a hablar más al ratito, ¿no? Pero durante mi internado de pregrado, créame que sí es muy frecuente verlo en ciudades grandes, y sobre todo por los descontroles de la diabetes, o sea, porque vivimos en un mundo, en un lugar, o sobre todo en esta zona, el lugar donde los pacientitos, híjole, es complicado que se apeguen a ciertos lineamientos, y incluso ellos mismos son los mismos que se provocan esas enfermedades. Pues para empezar, doctora, ¿cómo nos podría definir qué es una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar? ¿Cómo es que lo vamos a encontrar? Bueno, la cetoacidosis diabética es bastante característica. Consideramos una triada
la cual consiste en hiperglucemia, acidosis metabólica y también alteraciones o presencia de cetonas, o cetonuria o cetonemia. Esto es secundario pues al metabolismo que se agrega ante los ácidos grasos. El estado hiperosmolar pues es una alteración también de la glucosa con glucosas reportadas mayores a 600 miligramos sobre decilitro y con alteraciones en la osmolaridad, principalmente o como factor o criterio mayor a 320. Ok. Ya ve que platicábamos acerca de estas patologías que son pues, muy importantes dar a conocer a los pacientitos y me hacía el comentario usted que hay nuevas guías. ¿Qué nos podría platicar acerca ahora sí que de las nuevas guías de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar? Bueno, en realidad, digamos que los criterios siguen dentro de los mismos parámetros. Si nosotros nos basamos en la ADA, que es la máxima, digamos, a nivel Estados Unidos o del norte de América, pues sería uno de los principales. Los criterios, ellos sí los consideran como glucosa mayor a 250, por ejemplo, en cetoacidosis. Sin embargo, si nos basamos en otras alteraciones o en otras guías, podría ser la británica, que ellos refieren que a partir de 200 ya sería, por ejemplo, un criterio. De igual forma, para el estado hiperosmolar, ellos consideran a partir de 594.4 ya como un criterio. Pero ahí sería cuestión de unificar los criterios en cuanto también, obviamente, al paciente que estamos evaluando. Sí, porque leyendo un poquito acerca de la cetoacidosis, de hecho hay algo llamado cetoacidosis euglicémica, ¿verdad? Así es, que es un tema, digamos, auge, porque anteriormente se consideraba que esto no existía, pero pues actualmente ante tantos cambios de tratamiento y ante varias cuestiones o factores que se han desarrollado, pues se ha evidenciado que sí, en efecto, eso sí existe. Ok, nos quería platicar, o nos podría platicar, aunque sea un poquito, de qué significa este tipo de patologías. ¿Por qué se lo comento? Porque créanme que en nuestra consulta diaria prácticamente vemos una gran cantidad de pacientitos con glucosas altas, pero con poca sintomatología, o a veces nos da una que otro dato de alarma y a veces lo pasamos desapercibido y en la siguiente consulta viene y nos dice: doctor, ¿qué cree? Me puse mal y me hospitalizaron y bueno, un montón de cosas, ¿no? Para que vayamos también identificando este tipo de, ahora sí que, detallitos que podrían pues disminuir esos ingresos a nivel hospitalario. Sí, de hecho, lo que yo siempre hablo es de la parte de la medicina preventiva, o sea, el trabajo importantísimo que hace la medicina familiar como tal. Si el paciente se apegara al tratamiento que se le está dando por medicina familiar, pues la incidencia o la recurrencia de recaídas o llegadas al servicio de emergencia sería muy baja. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cetoacidosis euglucémica, hablamos de varios factores. No nada más es uno, por ejemplo, son medicamentos que comúnmente utilizamos, como los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa 2, que en este caso son dapaglifosina dapaglifosina principalmente. El empaglifosina creo que también lo tenemos ahí en el seguro. Empaglifosina también se utiliza con frecuencia. Pacientes embarazadas también del tercer trimestre también es frecuente que se encuentren. Pacientes que están en tratamientos también con tiazidas o con betabloqueadores o algunos otros tratamientos con antidepresivos tricíclicos. Comúnmente son los pacientitos que pueden llegar a tener glucosas de 200, que eso ya diríamos, pues no es como el diagnóstico absoluto. Sin embargo, se van a presentar los dos criterios siguientes, que sería acidosis metabólica con un pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor a 18 o a 15, más la presencia de cetonas en orina.
¿Cómo podemos pensar que sería o que está en relación a alguna de estas alteraciones? Comúnmente cuando llega un paciente con una glucosa de esa índole menor a 200, pues no es lo primero que vamos a pensar. Sin embargo, pues ya haciendo el interrogatorio, pues tendríamos la obligación de ir a buscar, por ejemplo, en orina la glucosa, que comúnmente en estos casos que el paciente no tiene un buen apego, que el tratamiento no sea adecuado, va a estar aumentada, comúnmente se reportaría mayor a 1000. Y nuestro otro criterio ya absoluto, pues sería en estos casos la hemoglobina glicosilada, que esta sí no la van a reportar elevada, que digamos que este es el diagnóstico absoluto para considerar un paciente, uno diabético y dos descontrolado. De hecho, doctora, son esos típicos pacientitos que pues, muchos de ellos ya son diabéticos, que normalmente se presenta en la diabetes tipo 1, aquellos que hacen una gran actividad física, ¿no? Hacen actividad física y que pues ya al siguiente día empiezan a sentirse mal, ¿no? O aquellos pacientitos que padecen diabetes pero no comen adecuadamente o quieren hacer algún tipo de dieta y al otro día o a los 2 días empiezan a sentirse mal. Exactamente, también a los pacientes, por ejemplo, que comúnmente no tienen un buen apego a su tratamiento, pero cuando les llega la cita, digamos, en ese momento o en esa mañana se le ocurrió que no iba a tomar azúcares o que no había consumido nada de alimentos carbohidratos, pues por eso las glucosas podrían ser como dentro de los parámetros normales. Sin embargo, pues le comentaba aquí, lo ideal es utilizar algunos otros métodos diagnósticos para ver si en efecto ha tenido control. La hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en estos casos y en pacientes diabéticos comúnmente lo solicitamos para determinar cómo ha estado controlado más o menos entre los 90 o 120 días de días anteriores, digamos, ¿vale? Porque esto principalmente pues es la vida media del eritrocito que está cargando, digamos, la glucosa durante todo este tiempo y entonces nos determina que ha estado controlado, descontrolado o que ha tenido un muy mal apego a su tratamiento. De hecho, acaba de decir algo muy importante, doctora. Fíjese que es muy común que esos pacientitos que, por ejemplo, en el Seguro Social, que me toca muy frecuente, que aquel pacientito que se le termina sus medicamentos o su insulina 2 o 3 semanas antes o que no llegó por sus medicamentos y que se espera hasta su cita del mes, pues todo ese tiempo van a estar o están sin esa dosis de hipoglucémicos, por lo tanto, pues las cifras de glucosa empiezan a elevarse, y pues aquí va una recomendación para todos los pacientitos, aquellos que pues llevan tratamiento para la diabetes, deben de acudir por sus medicamentos constantemente y si ya no tienen, pues obviamente tienen que acudir ese día para que se los otorguen. No pueden quedarse sin medicamentos porque si no se empiezan a complicar. Para aquellos pacientes que nos escuchan, por favor, pueden caer en alguno de estos tipos de problemas cuando no llevan adecuadamente su apego al tratamiento. Así es. Entre el apego, el estilo de vida y la dieta del paciente, que digamos ese sería el éxito mayor que pudieran tener si lo llevaran a cabo, pues entonces la recurrencia o la incidencia de sus llegadas a urgencias serían mínimas. Ok, bueno, ya una vez que sabemos qué es cetoacidosis, qué es estado hiperosmolar, que ese es el incremento ahora sí que del azúcar, más alteraciones, ahora sí que metabólicas que se van dando para que nos entiendan los pacientitos en general. Platíquenos un poquito para aquellos médicos que pues también nos están viendo y para nosotros también, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso de una cetoacidosis y un estado hiperosmolar, que sería una fisiopatología? Bueno, principalmente se va a llevar a cabo a través de la elevación de las hormonas contrarreguladoras, que estas comúnmente pues se conocen como el cortisol, el glucagón, las catecolaminas y las hormonas del crecimiento, lo que van a estimular pues la presencia de hiperglucemias demasiado importantes y que entonces al ser deficiente los pacientes diabéticos en cuanto a la producción o la sensibilidad de la insulina, pues esta hiperglucemia digamos que va a incrementar en demasía, condicionando ya otras alteraciones mayores.
A nivel hepático, el hígado va a empezar a hacer liberación o a utilizar otras vías para la liberación de glucosa, que a su vez van a hacer alteraciones en los ácidos grasos, lo que va a determinar o a producir cetonas, tanto como el acetato o el beta-hidroxibutirato. Y pues esto principalmente nos van a dar las alteraciones y las presentaciones ya, digamos, del estado hiperocular o de la cetoacidosis diabética. Ok, entonces estamos hablando que empieza a acidificarse, ¿no?, la sangre por todas estas sustancias y empiezan a ver ahora sí que todos los cambios que más adelante vamos a empezar a platicar de los signos y síntomas que vamos a tener. ¿Así? Ok, y en el estado hiperosmolar, ¿qué sucede ahí? Pues en el estado hiperosmolar, digamos que es semejante, igual a través de las hormonas contrarreguladoras. Sin embargo, en este caso no entra tanto el papel de los ácidos grasos y las cetonas. Sí podría haber, normalmente lo consideran como cetonas débiles, pero aquí lo más importante es la concentración y la deshidratación que va a presentar el paciente, porque en estos casos el volumen de líquidos que va a requerir va a ser mucho mayor por el déficit de agua que va a presentar. Y como alteración mayor, pues también vamos a encontrar que se va a incrementar la osmolaridad. Ok, una vez que ya sabemos el porqué de se está sucediendo, ¿qué signos y síntomas nos va a dar ahora sí que un estado de cetoacidosis diabética, y qué signos y síntomas vamos a ver en un paciente con estado hiperosmolar? Pero como características generales, digamos, de una emergencia hiperglucémica, pues el paciente puede presentar poliuria, o sea que esté orinando demasiado, polidipsia, que necesite estar tomando bastantes líquidos, pérdida de peso, deshidratación, en casos mucho más severos, taquicardia, puede presentar también taquipnea o respiración de Kussmaul, que esta respiración se da a través de la acidosis metabólica, que son respiraciones profundas y rápidas. Pueden presentar náusea, pueden también tener vómito, intolerancia a la vía oral y algo muy importante, dolor abdominal, que comúnmente lo pueden presentar a nivel del epigastrio. Esto actualmente pues se ha estado valorando, ya que en ocasiones llega el paciente únicamente con epigastralgia, y entonces buscarle causas o algunas otras alteraciones sería como nuestra labor. Sin embargo, pensando en un paciente con antecedentes de diabetes, con mal apego al tratamiento o con ciertos medicamentos especiales, pues entonces se podría pensar que esto es en relación a la acidosis. Hay estudios actuales en los cuales relacionan el nivel de bicarbonato con la frecuencia de la presentación del dolor abdominal. Más o menos se considera que el 86% de los pacientes que ingresan al área de urgencias con bicarbonato menor a 5 pueden llegar a presentar dolor abdominal secundario a la cetoacidosis diabética. 66% tiene una relación entre el 5 al 10 milimoles de bicarbonato con la presentación de este tipo, y el 13% cuando el bicarbonato está normal. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un paciente con esta sintomatología y con este reporte de bicarbonato por gasometría, si el paciente está normal en cuanto al reporte de bicarbonato, pues entonces y persiste el dolor abdominal, tendríamos que ir a buscar algunas otras alteraciones. Si nada más, por ejemplo, tenemos esta alteración como el dolor abdominal más un bicarbonato muy bajo, pues probablemente sería en relación a la acidemia que se está presentando. Doctora, yo tengo una pregunta. Su servidor, pues, hubo un tiempo que, pues, tenía los triglicéridos muy altos. Entonces, para que me bajaran los triglicéridos, empecé, pues, un ayuno, prácticamente de 12 días. Pero en ese ayuno no tomaba ni café, no tomaba ni aguas naturales.
pura agua, pura agua sin azúcar, y a tal grado de que empecé a fatigarme, a sentir cansancio, y me debilitaba, caminaba 2-3 cuadras y un mareo intenso. Entonces pues, me fui a hacer una prueba de azúcar y salí 69. Prácticamente el químico me dijo que era como hipoglucemia, me dijo el nombre, y todavía me platicó y me dijo: mi no te ha dado un coma diabético, digo, porque si se te baja más el azúcar puedes llegar a un choque hipoglucémico, es lo que me dio a entender el químico. Y pues lo más recomendable fue que me chupara yo una paleta o miel para empezar a tratar de componer los niveles de azúcar. Y efectivamente, 4 meses después me hice ese examen que usted me llamó, que ¿cómo se llama, doctor? La glucosa. Hemoglobina glicosilada. Esa. Y pues ya salí de 99, pues ya todo normal. Pero hasta la fecha ya no me hice ninguna otra prueba, porque pues ya me dijo el químico y el doctor que pues ya estaba normal mi azúcar, que simplemente no volviera yo a hacer esa dieta sin recomendación alguna. Así es, de hecho es frecuente pacientes que están con tratamiento a base de hipoglucemiantes orales y así también a base de insulina. Entonces, en la recomendación principal cuando se inician este tipo de medicamentos, pues sería hablarle a los pacientes de la sintomatología que podrían presentar en cuanto a que baja mucho su glucosa, a que suba mucho su glucosa. En pacientes diabéticos se considera menor a 70 miligramos sobre decilitro. En pacientes no diabéticos, menor a 60 miligramos sobre decilitro. Comúnmente pues esto nos van a dar sintomatología neurológica principal, que son síntomas neuroglucopénicos, y que esto pues va a depender del tiempo de evolución que tenga el paciente en ese estado, o sea, con la glucosa bajita. Si es inicial, probablemente los síntomas que puedan tener pueden ser dolor de cabeza, tener visión borrosa, debilidad muscular, como fatiga o algo que nosotros consideramos como astenia dinámica, que no se quieren mover demasiado. Pero si esto sigue evolucionando en cuanto a tiempo, o sea que sigan en el mismo estado de glucosas bajitas, pues se va a presentar mayor sintomatología, como cual pueden presentar alteraciones en el habla, alteraciones en el pensamiento, que se llama bradichiquia, se van a sentir como lentos, van a hablar lento, las conversaciones pueden ser muy lentas o pueden ser conversaciones hasta inapropiadas, incoherentes o incongruentes a lo que se está hablando en realidad. Sin embargo, esto también tiene fases que se llaman fases neurológicas de la hipoglucemia con deterioro que se llama rostro caudal. Nos dan 5 fases, las que nosotros vamos a considerar, y esto es importante porque de esto va a depender el tratamiento. Si el paciente está en una fase inicial, que sería cortical, que puede presentar sudoración, somnolencia, hipotonía, que era lo que les decía, que se sienta con debilidad o que presente temblor o cefalea, pues entonces lo ideal sería el aporte vía oral. Quiere decir, idealmente se les considera que tengan pacientes diabéticos en su reserva jugos néctar, porque es la concentración más alta de glucosa, y darles 2 traguitos de esperar a que incremente. Sin embargo, si esto sigue evolucionando y el paciente no recibió tratamiento, porque suele pasar, por ejemplo, pacientes ancianos o pacientes que ya se utilizan insulina, pero no cenaron antes de aplicarse la insulina y durante el transcurso de la noche hicieron hipoglicemias y se dieron cuenta en la mañana los familiares, pues a veces el pacientito ya no contesta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? No vayan a introducir alimentos, no paletas, no miel, porque el paciente no tiene el reflejo de la deglución. Y desafortunadamente en muchas ocasiones, al estar forzando al paciente que degluta, se va a ir a la vía aérea y entonces vamos a tener otras complicaciones. En estos casos, si nosotros encontramos a nuestro paciente en fases diencefálica, mesencefálica, premiencefálica o miencefálica,
esperemos que eso no pase, pero en esos casos tendríamos que acudir de forma inmediata al hospital. ¿Qué síntomas tendríamos que ir o que se tendrían que tratar ya en hospital? Pues que se haya desmayado, lipotimias, movimientos primitivos, que no contesta de forma adecuada, pero que tenga movimientos en la boca repetitivos, por ejemplo, espasmos, que no nos responda la parte verbal, o sea, que no nada más como que gesticule o haga algunos sonidos que no se entiendan, e inmediatamente se recomienda que vaya el paciente a urgencias para que sea tratado a través de los médicos especialistas y que van a hacer un aporte de glucosa a través de su vena. Pues muy bien, prácticamente ahí nos resumió el tema de la hipoglucemia, que pues vamos a ver qué más podemos platicar acerca de ello, y pues espero que haya quedado muy claro esa parte, mi estimado Quirico. No, quedó muy bien, y pues hasta la fecha pues no hemos tenido ninguna recaída, gracias a Dios. Hemos tenido el nivel de azúcar bastante pues controlado, pues, o sea, claro, me dijeron, no eres diabético, simple y sencillamente induciste a la hipoglucemia por lo mismo, de que por tratar de bajar los triglicéridos, pues les compensé otra cosa. Así es, y no hay que hacer ayunos tan prolongados tampoco, porque a pesar de que no seamos diabéticos, tenemos riesgo de hacer hipoglucemia. Somos jóvenes, digamos, y todos los jóvenes tenemos cierta reserva, pero no confiemos todo en eso, porque los ayunos prolongados tampoco son los ideales. Así es. Sí, y además, como comenta doctora, que es muy importante ahora sí tener ahí una reserva de un néctar, de algún juguito que pudiera pues aportarnos esa cantidad de glucosa. Así también mismo la ADA en algunas recomendaciones para público general hace comentarios que hasta pueden tener refrescos pues que no sean sin azúcar. Así lo comenta la ADA, que debe ser aproximadamente media taza de estos refrescos que no sean sin azúcar, para que puedan tener, e incluso en los pacientitos mayores de 1 año se les recomienda también dar cucharadas de miel. Es lo que hace el comentario la ADA. Así es, eso sí es importante que se les comente a los pacientes siempre que se les va a iniciar tratamiento para su glucosa. Hay medicamentos que son más nobles, digamos, en esa parte, que probablemente no hagan hipoglucemia. Sin embargo, cuando ya vamos a empezar otro tipo de terapias, siempre es importante mencionarle al paciente qué riesgos puede tener este medicamento. Igualmente, así como lo comentabas, que hacen ayunos prolongados y toman sus medicamentos y aplican sus insulinas, pues el riesgo es muchísimo mayor o más alto. Si el aporte de los alimentos tampoco es adecuado, pues entonces el riesgo es mayor. Si hacen ejercicio en exceso, también el riesgo es muy alto, y pues entonces en esos casos sí tendrían que saber cómo resolver esta urgencia de forma inmediata. Si es factible que se pueda resolver en casa, pues sería el aporte de la glucosa, siempre y cuando el paciente esté despierto y pueda deglutir. Si el paciente no puede deglutir, no responde de forma correcta, pues inmediatamente acudir a una unidad de urgencias. Así es, doctora. De hecho, yo les hago siempre el comentario a los pacientitos que cuando tengan un problema así, independientemente de que se resuelva o no se resuelva, es mejor que acudan a urgencias, porque muchas veces, o una gran parte de las veces, pues no se va a resolver, y el estar esperando más tiempo puede complicar el cuadro del paciente, porque las hipoglucemias a veces no vienen solas, no vienen acompañadas o que de alguna infección que pudiera estar complicando eso, o alguna otra patología. De hecho, la hipoglucemia en los hospitales a veces la llegamos hasta a confundir con eventos vasculares cerebrales, ¿no? Porque nos da todo esta gama amplia neurológica, pero pues bueno, si para uno como médico es complicado, pues imagínense a aquellos pacientitos que no tienen la herramienta y no tienen el conocimiento adecuado para poder resolver esta patología. Pues es mejor que vayan al médico o consigan a alguien que sea experto en esto para que les pueda resolver esta situación. Así es, idealmente sería que fueran valorados. También la hipoglucemia puede ser un signo de alarma, digamos, por ejemplo, en pacientes con infecciones complejas o complicadas,
puede ser, digamos, la banderita roja que dice algo no está bien, me estoy descompensando, a pesar de mi tratamiento, a pesar de que estoy comiendo bien, pero he tenido fiebre, me siento mal o me siento diferente. Siempre es importante sí la valoración médica para descartar algunas otras complicaciones. Y sí, créame que es muy común ver esto porque en la práctica diaria sí lo logramos ver, pues por lo menos 1 o 2 pacientitos en la semana. En el caso de consulta externa, pues de medicina familiar en urgencias, pues ahí sí desconozco un poquito más que tanto, pero pues puede llegar a ser más frecuente, ¿no? Sí, de hecho es frecuente, le comentaba, eso puede ser por alteraciones en cuanto al tratamiento que lleva el paciente, pero es muy evidente cuando las infecciones son complejas, o sea que ya pasaron de ser infecciones que pueden tratarse en casita hasta infecciones complejas que requieren tratamientos ya más intensivos o vigilancia mucho más estrecha. Ok, doctora, ya por último, pues platíquenos cómo es que pudiéramos, en el caso de la hipoglucemia ya nos dio un contexto resumido muy bien, pues cómo se podría intervenir en casa, ¿no? Y ahora con respecto a la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, ¿ahí qué nos podría comentar? Bueno, estas como son ya crisis o emergencias hiperglicémicas, no se pueden tratar en casa desafortunadamente. Es lo primero que se le tiene que decir al paciente diabético, el riesgo que tiene de desarrollar esto y que no va a estar en casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una evaluación integral del paciente en cuanto al volumen que se va a administrar. Nosotros no debemos solamente tratar, digamos, la glucemia. El paciente tiene glucosa de 300 y entonces mi primer objetivo va a ser bajarle la glucosa. Ese sería el otro punto importante para que el paciente llegue al hospital. Puede llegar a otra unidad o puede llegar, por ejemplo, a consultorios particulares en donde ven la glucosa elevada más los síntomas que ya se comentaron y se les aplica insulina. Ahí sería como un sesgo que nosotros podríamos encontrar. Idealmente, cuando nosotros empezamos a tratar a los pacientes con estas alteraciones hiperglucémicas, lo primero que tenemos que hacer es reponer volumen o líquidos. Actualmente pues se considera que el aporte debería ser entre 15 a 20 mililitros por kilo la primera hora. Esto también podría ser prudente realizar, por ejemplo, los estudios complementarios en cuanto a los electrolitos séricos y la gasometría, que eso nos van a dar pauta para saber qué déficit de agua tiene el paciente y qué volumen le tendría que estar pasando. Por ejemplo, en estado hiperosmolar, pues se considera que nosotros deberíamos administrar en las primeras 8 horas el déficit total de agua. La mitad del déficit total de agua. Por ejemplo, si el paciente tiene un déficit alto de 12 litros, pues aproximadamente en 8 horas se tendría que estar administrando 6 litros. ¿Esto por qué? Porque pues este tipo de pacientes, la complejidad mayor es la administración de volumen o idealmente. Posterior a que nosotros establecemos en la parte hídrica, pues entonces sí podríamos empezar la terapia de reemplazo a través de las insulinas. Pero lo inicial y lo más importante serían los líquidos, no precipitarnos a utilizar insulinas de forma inmediata al estar ante este tipo de estados de hiperglucemia. Ok, y aquí cómo podríamos clasificar ahora sí que a estas patologías de acuerdo a su gravedad. Bueno, se considera, según los criterios que nosotros veamos, ya estandarizados, la ADA nos habla de criterios leves, moderados o severos, que esto va a estar en relación principalmente al pH de la sangre, al bicarbonato, al estado mental del paciente. Entre más severa, mayores alteraciones vamos a encontrar. Por ejemplo, el estándar para la glucosa, les comentaba, mayor a 250 para cetoacidosis diabética. Para estado hiperosmolar se considera mayor a 600. Sin embargo, aquí la diferencia mayor, digamos, serían las alteraciones en el bicarbonato o en el pH de la sangre.
Cuando esta es una patología leve, el bicarbonato se va a encontrar entre 7.25 a 7.3. Moderado de 7 a menor a 7.24 y muy severa o severa menor a 7. Importante también aquí el bicarbonato. Bicarbonato en alteraciones leves se encontrará entre 15 a 18, el moderado de 10 a menor a 15 y el severa menor a 10. En cuanto a las alteraciones del estado mental, pues la parte de la cetoacidosis leve, pues el paciente va a estar despierto, va a estar alerta. Sin embargo, el moderado ya vamos a empezar a tener alteraciones, como que se encuentra con mucho sueño, que no responde muy pasivo, digamos, que tenemos que estar estimulando para que nos responda, o en severo, que definitivamente a veces pueden llegar a estar hasta en coma, no responde de forma efectiva, y pues ahí nosotros tendríamos que hacer otra pauta en cuanto al tratamiento. El estado hiperosmolar, pues le comentaba, la glucosa mayor a 600, eso sí va a estar establecido, o las guías británicas dicen que mayor a 594. El pH no se va a ver alterado, tendría que estar mayor a 7.3. Las cetonas, que digamos aquí también se presentarían, pero serían mínimas, pueden estar presentes o no. Y lo más importante, aquí la osmolaridad sí se va a encontrar alterada, mayor a 320. Y comúnmente este tipo de pacientes va a presentar alteraciones neurológicas. Somnolencia, va a estar o en estado de estupor o puede llegar hasta estar en coma. Ok, pues para que los pacientitos pues puedan entender un poquito esto, estamos hablando de cuando al paciente diabético se le sube mucho el azúcar, ¿no? Al subirse mucho el azúcar van a haber cambios en su cuerpo, como por ejemplo, en la sangre manejamos una cierta, se le llama pH, una cierta acidez de la sangre, pero pues obviamente la sangre no es ácida como tal, sino tiene un equilibrio. Si hay un cambio de esta acidez, pues obviamente van a haber alteraciones. Y por lo tanto, para que entiendan ustedes, si el azúcar se eleva, ese azúcar pues obviamente no está llegando adecuadamente al cerebro, por lo tanto nos va a empezar a dar cambios a nivel del estado de normal que estamos. Por lo tanto van a empezar pues a disvariar, pueden empezar a ponerse somnolientos, porque esa glucosa, recuerden que la glucosa es necesaria para el cerebro. El cerebro, si no tiene glucosa, pues empieza a apagar, y si se empieza a apagar, empiezan a haber alteraciones clínicas, o sea, es algo que se puede ver, y pues bueno, y es donde viene dando todo este cambio. Ahora, la doctora hablaba acerca de la osmolaridad de la sangre. Doctora, ¿qué nos podría hablar acerca de la osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad? Pues la osmolaridad es la relación que guarda la parte de la glucosa en relación a una fórmula, por ejemplo, y al sodio, que es la tensión final que nos va a dar la sangre. Esta osmolaridad de la que estamos hablando se llama osmolaridad efectiva, que hace rato les comentaba que siempre es importante voltear a ver hacia los electrolitos séricos. En este caso, pues se calcula a través de una fórmula que nos habla del sodio, o sea, multiplicar 2 veces sodio más glucosa entre 18, que sería la ideal y la que nosotros utilizamos en estos casos. Hay algunas otras fórmulas que nos hablan de la osmolaridad plasmática, que en estos casos pues no es la que utilizamos comúnmente para hacer los seguimientos del paciente, pero sí podríamos conocerla. Esta nada más se agrega a través de una parte que se llama BUN, y esa se divide entre una constante del 2.8 y igualmente se suma la glucosa entre 18 más 2 veces el sodio. Ok, para que las personas nos entiendan un poquito, hagan de cuenta que tienen un cafecito, ¿no? Y este café pues está compuesto de café, agua y azúcar. Pues estas concentraciones de cada cosa debe de estar, para que sepa que un café debe estar en una concentración adecuada, ¿no? Si hay un desequilibrio de alguna de estas sustancias, pues obviamente se puede llegar a concentrar o más de café, o más de azúcar, o más de cantidad de agua.
para que más o menos la personita, el público general nos entienda, que esto es lo que está pasando en un paciente con cetoacidosis y estado hiperosmolar. Hay más cantidad de azúcar. ¿Y cómo se va a sentir ese café? Pues muy dulce. Por lo tanto, esto en el cuerpo, tener gran cantidad de azúcar en la sangre no va a ser lo más adecuado. Por eso nos va a traer todas las repercusiones que ustedes pues están escuchando como lo que nos está comentando la doctora. Muy bien, doctora. Pues hablar acerca del tratamiento, de cómo reponer todo esto, pues es la verdad muy complicado, porque hay que hablar pues acerca del déficit de agua, hacer calcular la osmolaridad como usted comenta, son fórmulas muy complicadas, pero para que la mayoría de las personas entiendan pues que cualquier patología o cualquier incremento del azúcar es mejor que acudan a su médico, ¿no? Para que pues él sepa bien qué va a hacer y pues se pueda resolver el tratamiento. Y ahora con respecto a la hipoglucemia, doctora, ¿qué nos podría aportar un poquito más acerca de esto? Ya nos dijo muchas cosas, pero ¿qué nos podría aportar? Bueno, actualmente se considera que el tratamiento ya en hospital, a partir de la sintomatología que comentábamos, se utilizan ya soluciones glucosadas al 10%. Estas se utilizan calculadas a 4 mililitros, de 3 a 4 mililitros en carga. Quiere decir que nosotros, si vemos un paciente con hipoglucemia, imaginemos que una glucosa de 40, pues lo ideal sería utilizar este tipo de soluciones, ya que las otras soluciones que anteriormente utilizamos al 50% pueden condicionar mayores alteraciones en el cuerpo del paciente, como edema cerebral, que sería lo que nosotros tendríamos que evitar. Sin embargo, en cuestiones o en pacientes muy complejos, pues sí se tiene que llegar a utilizar. Para esto, pues hay fórmulas que nosotros utilizamos que nos hablan la glucosa o de la forma que tendríamos que utilizar, que dice que es 100, que sería lo ideal para llevar a nuestro paciente a ese nivel, menos el nivel de glucosa que se reportó, o sea, 100 menos 40, y ahí se tendría que multiplicar por 0.2. Ese total sería el mililitro, la cantidad de solución glucosada al 50% que tendríamos que utilizar en carga. Ok, pues bueno, pues platicando un poquito acerca de estas patologías, normalmente, ¿en qué personitas podríamos encontrar más este tipo de problemas? Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar. Y pues ya platicamos un poquito de la hipoglucemia. Sí, pacientes o factores que pueden llegar a precipitar este desarrollo de hiperglucemias, pues se comentaba el mal apego a los tratamientos, por ejemplo, de sus insulinas, a infecciones. Más o menos se considera que este es el 14% del total de la cetoacidosis y del estado hiperosmolar. Y de estas, pues las infecciones de vías urinarias, les comentaba, pacientes diabéticos de larga evolución tienen disminución en cuanto a la sensibilidad. Entonces, muchas de estas veces no se dan cuenta que hay una infección presente, y cuando se llega a manifestar ya es que avanzó demasiado la infección, y por ende pues tendrían que ir a hospital. Infección de vías urinarias y neumonías o infecciones a nivel del pulmón también son muy frecuentes que lleguen al hospital secundario, que están haciendo descontroles. Nosotros, cuando vemos un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, lo primero que tenemos que buscar es la causa. Entre que estamos tratando la parte de la reposición de líquidos, en ese momento también estamos buscando la causa. ¿Por qué? Porque si yo no resuelvo la causa, el estado hiperosmolar o la cetoacidosis probablemente no me vayan a resolver tan pronto como se espera. Por ende, entonces tendría que ir a buscar o descartar infecciones al paciente, interrogar a los familiares si el paciente no me contesta, ver si se estaba tomando medicamentos, si ha estado con apego a este. Es muy frecuente en pacientes jóvenes el rechazo a estarse aplicando las insulinas, por ejemplo. A los pacientitos jóvenes me refiero cuando son pacientes con diabetes tipo 1. En ellos, pues el reemplazo ya es insulina sí o sí. En muchas ocasiones, por depresión, por ansiedad, por rebeldía, en ocasiones también, desafortunadamente, dejan de aplicarse la insulina,
y llegan al servicio de urgencias con esas alteraciones. También cuando tienen transgresión alimenticia o desórdenes alimenticios, también en un 20% de estos casos podrían ser o podrían llegar. Y otros más que no se relacionen directamente con la diabetes, sino como son factores de estrés que están presentando los pacientes diabéticos que se han agregado otras patologías. De eso se considera más o menos el 4%. Entre ellas podríamos considerar pacientes que se están infartando, que presentaron infartos, pacientes que presentan enfermedades cerebrovasculares cuando hacen hemorragia en el cerebro o cuando hacen infarto a nivel del cerebro, pacientes que están expuestos o que se están exponiendo a cantidades excesivas de alcohol también, y pacientes que podrían presentar, por ejemplo, pancreatitis. Esos serían los factores precipitantes más comunes que nosotros podríamos encontrar. Y algunos medicamentos, ¿no? También, doctora, que pudieran ser importantes ahí, que a veces los toman como si fuera, bueno, primero se automedican, ¿no? Se lo recetan como que, pues eso los va a curar, ¿no? Y cuando terminan con un problema muchísimo mayor, y a veces no se sabe ni cómo, por qué, pero pues esa es otra de los factores que pudieran desencadenar una cetoacidosis o un estado de pulmonar o una hipoglucemia. Así es, también otros que se consideran los salicilatos, por ejemplo, el ácido valproico también, la teofilina también es otro que podrían estar utilizando de forma desmedida y que los podrían descontrolar y precipitar algunas otras alteraciones en cuanto a estas patologías. Tenemos una pregunta, doctora. Dice por acá, según yo, mis síntomas cuando se baja la presión o glucosa es sudor y debilidad y aceleración del corazón y tiembla uno. ¿Debe uno hacer o tomar, qué debe hacer uno o tomar en ese momento para subirla? Normalmente te dicen que tomes coca, o cómo puedes pasar ese episodio si no se acude al doctor. En realidad, pues no es, esto es una depresión, digamos, o síndromes que nosotros conocemos o síntomas que se llaman adrenérgicos. En relación puede ser que la glucosa disminuyó y que por eso se hipotensió, por eso sudó frío y por eso tuvo todas las alteraciones, que pues se comentaba que el paciente está despierto, podría ser que tome una porción pequeña, no completa, de una bebida azucarada. Sin embargo, cuando es por hipotensión o algunos otros bajos gastos, digamos, que la frecuencia cardíaca disminuyó más de hipotensión, pues idealmente en esos casos sería acudir a una unidad de urgencias. Pues ahí está respondiendo a nuestro amigo que le está mandando este mensaje de texto. Continuamos. Pues yo creo que ya vamos a finalizar, doctora. ¿Qué nos podría ahora sí que pues, dar como conclusión tanto de esta patología, que cuando se incrementa el azúcar pues puedes tener dos enfermedades como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, o lo contrario, cuando se baja, que vas a tener una hipoglucemia o una baja de azúcar? ¿Qué conclusiones nos pudiera dar, doctora? Pues como siempre se les comenta a los pacientitos, idealmente se requiere que el paciente tenga el control de sus enfermedades. ¿Esto porque comúnmente nosotros tendríamos que comentarle al paciente que el 80% del éxito de su tratamiento es al apego que él tenga? ¿Por qué? Porque desafortunadamente los médicos no vamos a estar presentes de tómese su pastilla o aplíquese su insulina. Hay pacientitos que sí, en efecto, son muy apegados, que tienen controles bastante buenos, y entonces es cuando sabemos que la incidencia de que ese paciente llegue a urgencias es muy baja. Sin embargo, pues cuando no tienen un apego al tratamiento, cuando no tienen controles de sus dietas también, porque eso es muy importante. He tenido pacientes muy jóvenes que dejan las insulinas y empiezan a comer pastelillos, empiezan a tomar refresco, pues evidentemente se van a descontrolar. Lo ideal es que el paciente cuide la parte alimenticia, que cuide su estilo de vida,
siempre se recomienda que realicen actividades diarias, por lo menos caminata, entre 20 a 30 minutitos al día, según la tolerancia del paciente y las patologías de base, más su apego al tratamiento. Esto va a disminuir el riesgo de acudir o tener que llegar a una unidad de urgencias. Ok, pues bueno, doctora, la verdad es que ha sido un tema pues muy bien explicado, un tema que para muchos de nosotros los médicos pues a veces nos queda esa pequeña duda que nos las acaba de resolver. Sin embargo, pues el tratamiento, ya muchos de esos tratamientos deben de ser hospitalarios, porque en una unidad donde no tenemos todas las herramientas, pues va a ser complicado poder resolver, porque necesitamos gasometrías, necesitamos ver electrolitos, sodio, potasio, los cuales en unidades médicas pues es difícil tenerlo, ¿no? Eso ya es una unidad hospitalaria. Y sin embargo, pues lo importante que se deben de llevar todos estos pacientitos es que ante cualquier signo y síntoma que ellos tengan, es mejor acudir al médico, acudir a su unidad médica o al centro de salud más cercano para iniciar ahora sí que la detección y el tratamiento oportuno, y no se vaya a descompensar o a complicar estos cuadros, porque sí puede llegar a ser, bueno, de hecho el estadio coronario tiene una gran mortalidad en comparación a la cetoacidosis, pero pues ambos pueden llegar a matarte, al igual que la hipoglucemia, ¿no? Que es muchísimo más frecuente que estos dos cuadros. Así es, desafortunadamente estas patologías son mortales. A veces no se tiene la conciencia de que desafortunadamente la diabetes podría llegar a ser complicaciones muy graves, pero en estos casos sí. De igual forma, a pesar de que no lleguen en estado hiperosmolar, desafortunadamente, como se conoce la diabetes como una enfermedad silenciosa, que lo llaman como el asesino silencioso, porque ahí está, a veces el paciente se acostumbra a tener niveles elevados de glucosa, parece que no le pasa nada, sin embargo está dañando los órganos constantemente, pérdida en la función del riñón, pérdida de la sensibilidad o de la parte de los, digamos, de los nervios, pérdida o alteraciones periféricas, pérdida de la visión. Son bastantes las alteraciones que tiene un paciente a pesar de que no tenga sintomatologías agresivas, porque esto constantemente, cuando está descontrolado el paciente diabético, va a presentar posterior, muy probablemente a largo plazo, de alteraciones que no se van a poder recuperar. Desafortunadamente tenemos alta incidencia en enfermedad renal crónica con pacientitos diabéticos que tienen que utilizar terapias de sustitución. Bastantes pacientes que pierden la vista o que tienen ya ceguera secundaria a estas patologías. Pacientes que llegan a ser amputados también secundario a que no tienen el apego ni el cuidado de sus enfermedades. Idealmente, pues sería que tuviéramos un poquito más de apego. Los médicos familiares hacen un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. Tratamiento, pero se comenta nuevamente, desafortunadamente ellos no pueden estar constantemente frente a ustedes para estarles indicando a qué hora les corresponde su tratamiento. Hay que hacer conciencia realmente de estas patologías, porque pareciera que no pasa nada. Desafortunadamente son bastante complejas y bastante graves las complicaciones que pueden llegar a tener. Pues muchísimas gracias, doctora, por todo el conocimiento que nos acaba de regalar. De hecho, siempre he dicho, y como usted comenta, el conocimiento se tiene que compartir para que aquellas personas que pues desconocen de algunas cosas se lleven, aunque sea un poquito de información, y puedan hacer algo pues antes de que sea muy tarde, ¿no? Se lo agradezco muchísimo, doctora, pues amiga Raquel. Desde hace mucho tiempo pues que no habíamos charlado, que no platicábamos. Me acuerdo mucho de esas guardias, que eran guardias muy entretenidas, sobre todo con los pacientitos, ¿no? Pues hay muchas historias que me gustaría contar, pero lo vamos a dejar para tal vez en alguna otra charla, ¿no? Sobre todo de los códigos azules, que siempre lo estoy pensando en ese código azul, no sé si te acuerdas. El código azul de miedo. El código azul de miedo, ¿no? Que nos ponía a correr a todos. Pues bueno, doctora,
pues yo te sigo deseando muchísimo éxito ahí y pues en el lugar que estés, sé que lo vas a hacer bien porque tú estabas allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero pues te dieron la base acá en Chiapas, o no sé si tú la elegiste, pero pues felicidades y que sigan los éxitos, doctora, y creo que ya eres parte ya más chiapaneca que el chipilín. Así es, ya tengo bastantes años acá, por elección. Morelos, ¿verdad? ¿Eres de Morelos? ¿Cuernavaca? ¿Vale? ¿Eres de Cuernavaca, Morelos? ¿De Michoacán? Ah, Michoacán. ¿De Michoacán? Ah, mira. Sí, pues bueno, ya se volvió chiapaneca la doctora. Pues muchas felicidades, doctora, gracias por todo y esperemos que en algún momento nos vuelvas a regalar otra plática interesante porque urgencias son muchísimas y pues es la primera vez que tocamos patologías de urgencia y son muy entretenidas. Esperemos que también más colegas se nos sigan uniendo a estas pláticas y pues te deseo éxito en todo. Sí, muchas gracias por la invitación, excelente trabajo de difusión que están haciendo, felicitaciones por eso también y gracias. Muchísimas gracias, doctora, y esta es su casa, cuando usted guste, cuando quiera participar, con mucho gusto aquí la esperamos porque son temas de mucha importancia para nuestra sociedad y sobre todo para nuestros radioescuchas. Muy bien, muchas gracias, cuando ustedes me digan, estoy pendiente. Gracias, doctora, y pues nos estamos viendo pronto a ver qué tema, porque nos gustaría ver acerca del infarto, nos gustaría hablar, a ver si nos pudiéramos unir con más médicos ahí para platicar de estos temas que son, ahora sí que de las patologías a nivel mundial, son de las primeras causas de muerte, ¿no? Las patologías cardiovasculares. Así es. De riesgo. Un abrazo, doctora, cuídese y excelente tarde. Gracias, igualmente bonito día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Pues ahí estás, doctor Vilmar. Saludos y mensajes antes de... Pues me gustaría también decir un poema, pero antes del poema, pues un saludo a mi esposa, primero que nada, porque hoy fue un día muy carrereado, muy atareado, muy complicado, pero estamos aquí para ustedes y por ustedes y esperemos que sí sea de provecho, por lo menos dejemos un pedacito, un poquito, un granito más de conocimiento. Tratamos de traerles a los especialistas ahora sí que los más calificados en sus áreas para poder darnos estas pláticas, que son pláticas muy importantes porque sé que muchos de ustedes a veces desconocen. De hecho, son enfermedades o patologías que en el momento no sabes qué hacer, y pues con lo poco que te dijimos o mucho que te dijimos, esperemos que haya cambiado un poquito tu perspectiva y lo que tienes que hacer en el momento. De hecho, hay más enfermedades que vamos a seguir platicando si Dios nos permite. Y pues saludos a mi esposa porque gracias a ella se pudo hacer muchas cosas. A mis padres que también pues por ahí creo que tal vez si nos están escuchando, que ya lo vi que pues andan en otro lado. Y a mi abuela que pues no sé si nos está escuchando porque ya no le dije que íbamos a cambiar de horario, pero a todos los amigos del mercado municipal, gracias por sintonizarnos, gracias por darnos ese espacio y abrirnos las puertas ahí de sus locales. A todos los comaltitlecos, gracias por darnos ese poquito de su tiempo para que les dejemos entrar un poquito de información. Y bueno, a todos mis pacientitos, muchas gracias. Y creo que ya terminé con las gracias. Okay. Ahora, me gustaría platicarles o darles pues un poema del grandioso Gabriel García Márquez, colombiano que pues nos ha dado tantas literaturas importantes a nivel internacional, y me gustaría platicar esto. Espero que sea de su agrado. El poema se llama Si supiera. Y esto dice así: si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas, una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero,
y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Pues ese es un poema muy bonito que se los quería compartir, de esta gran personalidad que a nivel internacional pues nos ha dejado siempre esas huellitas. Espero que las pláticas que estemos dando sean de provecho, sean de su agrado, y no duden de mandar sus mensajes, de hacer sus preguntas, y ahí con mucho gusto estaremos para lo que ustedes gusten. Bueno, nos vamos y también parece que está tronando el rayo, también vamos a tener que suspender un rato la transmisión porque